Bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar con el programa. Tengo el honor de casi este día pedí ser el maestro de ceremonias para poderlo presentar. Así que, bueno, a todos los demás, pero en especial a Baldomero, que además es un muy buen amigo. Quiero presentar a todos ustedes al doctor Baldomero Álvarez Fernández. El doctor Baldomero Álvarez Fernández, es doctor en medicina, especialista en geriatría en el Hospital Universitario Carlos Haya en Málaga, España. Sus líneas de investigación son demencia avanzada y delirium. Él ha hecho algunas publicaciones, bastantes publicaciones, de aquí solo extracto algunas de ellas, que es Delirium, un gran síndrome, de editorial ya escrito, lo sacó ahí por 2008. También escribió Demencia tipo Alzheimer. También ha escrito dentro del Tratado de Neuropsicogeriatría de editorial Ergón con el tema síndrome confusional agudo, delirium en el paciente anciano. Y en el Tratado de Neuropsicogeriatría de editorial también Ergón del 2010, él escribió el capítulo delirium en personas viejas hospitalizadas. En fin, la experiencia del doctor algunos de ustedes ya lo pudieron conocer en algunos de los talleres precongreso. Y ahora tenemos el gusto de presentar la conferencia magistral, que es Manejo de trastornos conductuales y psicológicos en pacientes con demencia. Dejo con ustedes al doctor Baldomero Álvarez y pido un aplauso. Bueno, yo creo que me voy a bajar mejor al estrado, porque me da como vértigo, ¿no?, estar ahí tan arriba. Bueno, primero quiero decirles que no esperen una ponencia tan brillante como las que hemos visto antes, porque verdaderamente ha sido una mesa verdaderamente interesante, y desde luego tengo que decir que si Perú, los estudiantes de Perú son como la estudiante que hemos visto aquí, Perú tiene un gran futuro como país. A mí me toca hablar de un tema, yo creo que menos divertido, que es el manejo de los trastornos conductuales y psicológicos en demencia. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, les presento a Aloísa Alzheimer, que da nombre a la enfermedad, a la demencia, y esta señora de aquí es la paciente sobre la que describe la enfermedad. Y él la describe no como una enfermedad solo neurológica. Efectivamente hay trastorno cognitivo, amnesia, un declive progresivo de la memoria, con afasia, praxia, agnosia, es decir, varias esferas cognitivas. Pero la demencia no es solo una enfermedad neurológica, es una enfermedad general, que afecta a todos los órganos del cuerpo en el paciente que la padece. Hay inmovilismo, caquexia, incontinencia, un impacto funcional severo, pero donde Aloísa Alzheimer se detiene fundamentalmente la descripción de este paciente no es ni en el deterioro cognitivo ni en el deterioro funcional del resto del organismo, sino fundamentalmente en los trastornos conductuales. Si ven la historia clínica manuscrita de Aloísa Alzheimer, donde hace más hincapié es en los trastornos conductuales y psicológicos del paciente. Bien, ¿y qué son esos trastornos? Pues la Asociación Internacional de Psicogeriatría los define como las alteraciones de la percepción, del contenido del pensamiento, del estado de ánimo y de la conducta del paciente con demencia. ¿Y qué importancia tienen estos síntomas dentro del paciente que sufre una demencia? Pues ciertamente la importancia es crucial,
al final, lo que va a determinar la calidad de vida del paciente y de los familiares es el control de estos síntomas. Son síntomas que además van a incidir directamente en las complicaciones médicas, en los tratamientos farmacológicos, en los gastos que supone la enfermedad, en los reingresos hospitalarios y en el riesgo de institucionalización. Es decir, cuando se produce la quiebra del cuidador en estos pacientes, es cuando hay síntomas conductuales que no están controlados. De ahí la importancia de un abordaje adecuado. Porque así como en los trastornos cognitivos, en los síntomas cognitivos, no tienen tratamiento en el Alzheimer. Afortunadamente, la mayoría de los trastornos conductuales y psicológicos en el Alzheimer sí que tienen tratamiento. Por eso es muy importante que los profesionales responsables de la asistencia de estos pacientes sepamos manejar bien estos síntomas. Porque, como les digo, de eso va a depender la calidad de vida del paciente y de la familia, de su entorno. ¿Cuándo tenemos éxito en el tratamiento de un paciente con demencia? Pues tenemos éxito cuando el paciente vive en armonía con su medio. Ese es el éxito del tratamiento de un paciente con demencia. Porque es una enfermedad crónica, progresiva y mortal que va a seguir su evolución, y que si logramos que el paciente con demencia viva en armonía con su medio, va a ser el éxito del tratamiento. Todos nos medio acostumbramos a que nuestro padre o nuestra madre vaya perdiendo la memoria, se vaya olvidando de las cosas, incluso que no se acuerde de nuestro nombre. Pero vivir que tu madre se desnude, te insulte, utilice palabras malsonantes cuando no lo ha utilizado en su vida, o tengas conductas que generen crispación dentro de la familia, es algo que verdaderamente sí que no te acostumbras a ver a tu madre o a tu padre en esa situación. Bien, esta es la clasificación de la IPA sobre de los síntomas conductuales y psicológicos en demencia. Es una clasificación que les tengo que decir ya que a mí no me gusta nada. Y no me gusta nada porque los agrupa por más frecuentes y más insoportables. De ahí hace otro grupo de moderadamente frecuentes y moderadamente insoportables, y otros de menos frecuentes y más soportables. ¿Por qué no me gusta a mí esta clasificación? Pues no me gusta por varias cosas. Primero, por el tema de la frecuencia. Hombre, lo de la frecuencia pues será útil desde un punto de vista epidemiológico, desde un punto de vista de tratar de generar recursos para controlar desde esa perspectiva epidemiológica los síntomas. Pero claro, estarás conmigo que si yo tengo un paciente delante que tiene el síntoma, a mí que se dé en el 20% de los pacientes con demencia o se dé en el 95% es algo que me trae al fresco. En ese paciente se da en el 100%. Y los demás síntomas que no tienen no me interesan en ese momento porque los tiene el paciente mío en el 0%. Y entonces eso no me parece una clasificación útil a la hora de que los profesionales nos enfrentemos al paciente. Segundo, el grado de soportabilidad de un síntoma. Caramba, créanme, llevo muchos años en esto y estoy cansado de ver cómo el mismo síntoma en determinado ambiente familiar es algo irrelevante y en otro ambiente es un auténtico drama con una disrupción tremenda. Porque la importancia, la soportabilidad del síntoma, pues depende no de una clasificación, sino de las condiciones culturales, sociales, económicas. Mire, cuando alguien tiene una deambulación errática, un vagabundeo, por ejemplo, no es lo mismo que esté
en una vivienda social con 45 metros, donde viven sus padres, sus abuelos y 3 generaciones, donde el abuelo, cada vez que está con la deambulación, con el vagabundeo, va chocando y produciendo un conflicto familiar importante, a que ese síntoma se dé en una familia que vive en una casa unifamiliar con un jardín bonito, importante, con espacios amplios, y entonces hacer una clasificación según el grado de soportabilidad a mí no me parece lo más adecuado. Tercero, esta clasificación tampoco es útil a la hora de decidir el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque no es una clasificación que nos oriente sobre qué síntomas han llevado, qué alteraciones psicológicas de la esfera psicótica o anímica han llevado a que el paciente esté agitado, por ejemplo. Volviendo al vagabundeo, un paciente con demencia puede estar continuamente moviéndose porque tiene un síntoma psicótico, que es un error de identificación. No identifica el sitio donde está como su casa, como un ambiente familiar, como algo familiar. Y entonces va permanentemente buscando algo que le resulte familiar. Pero también puede tener el mismo síntoma, no porque tenga una alteración psicótica de un error de identificación. Puede tenerlo el mismo síntoma porque tenga una alteración anímica, tiene una fobia a estar solo y va persiguiendo continuamente al cuidador. Y el cuidador lo trae a la consulta desesperado porque dice, mire usted, es que voy al baño y está detrás, voy a la cocina y está detrás, y está continuamente detrás de mí persiguiéndome. El síntoma conductual es el mismo, es el vagabundeo, es la deambulación errática, pero el tratamiento, la forma de abordaje es absolutamente distinta, y en eso no orienta la clasificación de la IPA. Entonces yo prefiero esta clasificación, que es mucho más intuitiva. Es decir, aquí hay alteraciones de la esfera psicótica, esfera anímica, que además se solapan. Es decir, en muchos casos lo que hay son alteraciones de las dos esferas, y esas dos esferas lo que generan son trastornos conductuales, que son los que producen gran disrupción en el paciente con demencia, y al final son los que van a determinar la calidad de vida. En la esfera psicótica, fundamentalmente las alteraciones son alucinaciones, muy frecuentes en el paciente con demencia en general, con demencia en general, no solo la demencia de Alzheimer. Las alucinaciones son que ven cosas, animales, personas, pueden ser auditivas también, pero en eso se diferencia un poco con los trastornos psiquiátricos. En los trastornos psiquiátricos las alucinaciones suelen ser auditivas, y en los pacientes con demencia las alucinaciones suelen ser visuales, visuales. Las ideas delirantes y errores de identificación que ahora veremos. La demencia de cuerpos de Lewy, esta es una demencia muy interesante desde el punto de vista de los síntomas conductuales, porque es una demencia que en muchos casos su forma de debut es con trastornos conductuales. La demencia de cuerpos de Lewy tiene 3 patas en el diagnóstico. Uno es la aparición de trastornos conductuales, fundamentalmente alucinaciones. Otro es trastornos en la marcha, con aparición de un parkinsonismo. Y la otra pata son oscilaciones cognitivas, es decir, hay momentos en que te parece que el paciente ha mejorado cognitivamente, y otros momentos donde parece que el paciente tiene una claudicación cognitiva más importante. Esas son las 3 patas de la demencia de cuerpos de Lewy. Una demencia muy frecuente, es una demencia frecuente, no es una demencia rara. Es con la vascular y la demencia de cuerpo de Lewy
tiene un porcentaje de aparición bastante importante. Hay que decir que estas alucinaciones, si no generan estrés en el paciente o la familia, no hay que darles tratamiento farmacológico alguno. Es decir, si un paciente con demencia te relata que está viendo niños jugar y eso no le genera ningún estrés al paciente, no hay que hacer ningún abordaje farmacológico de esas alucinaciones. Las ideas delirantes, un síntoma frecuentísimo en el paciente con demencia. Normalmente son ideas paranoicas basadas en déficit cognitivo, es decir, el paciente no recuerda dónde va dejando las cosas y sobre eso hace un delirio de robo. Hace un delirio de robo. Es un delirio bastante frecuente en el paciente con demencia. O como tiene alucinaciones, pues cree que ve a alguien entrando por la ventana y cree que en la casa están pasando cosas porque hay un intruso que está entrando. O también ideas de abandono e infidelidad, que muchas veces nos produce cierta sonrisa, ¿no? Cuando algún paciente o alguna paciente piensa que su pareja, que tiene 82 años, pues que se la está pegando con el vecino del tercero, que además es una señora de 30 años que está de un ver extraordinario. Pero eso, que te puede producir cierta hilaridad, genera un sufrimiento en el paciente tremendo, tremendo. Errores de identificación, muy frecuente. Es muy frecuente que el paciente con demencia se mire a un espejo y empieza a hablar con él, porque no identifica la imagen del espejo como la suya y le está diciendo buenos días. En las casas donde hay un paciente con demencia no se deben de tener muchos espejos, porque pierden la sensación de espacio propio. Es decir, ves la televisión y le contesta los buenos días al presentador del noticiario. Es más, yo tengo una paciente que ya murió, pero yo tenía una paciente que se fracturó las dos caderas. ¿Sabes por qué? Porque en España hay un presentador de un programa que se llama Juan y Medio, que es un señor, no sé si sale aquí, es un señor muy apuesto, un señor alto con un bigote y tal, y además hace un programa con personas mayores que buscan pareja y cosas de estas, y entonces tiene mucho éxito entre las señoras mayores. Claro, esta señora que tenía demencia no identificaba a Juan y Medio como alguien que estaba en un espacio televisivo, sino ella consideraba que estaba en su salón. Se fractura las dos caderas al ir al televisor a abrazarlo, porque quería darle un beso, y se abraza al televisor y se le cae el televisor encima y se fractura las dos caderas. Son errores de identificación frecuentes en el paciente con demencia. No identificar su casa como un espacio propio. A veces creen que hay un impostor, el síndrome de Capgras, que a veces creen que su pareja, pues, no la identifica como su pareja, sino que cree que es otra señora que está queriendo usurpar ese puesto de su esposa. Y a veces te llega la señora diciendo, por ejemplo, que su marido continuamente, cada vez que se acuesta con él, quiere tener relaciones sexuales. Claro, y muchos identifican esto con hipersexualidad. No es hipersexualidad. Hay que entender que si hay un error de identificación y el paciente no identifica a su mujer como su mujer, sino cree que es alguien que se ha disfrazado como ella, pero que no es su mujer,
y ustedes están en un hotel y viene una señora y se les mete en la cama, ¿ustedes qué piensan? ¿Que la señora viene a dormir? No, claro que no. Pues el señor estará demente, pero no es tonto. Y entonces, ve a una señora que llega, le abre la tapa de la sábana y se mete en la cama con él. Caramba, ¿qué va a pensar? Pues quiere guerra. Y entonces intenta tener una relación sexual con su mujer, que es su mujer, y además no quiere guerra. Entonces surge un conflicto serio y habrá que hacer un tratamiento adecuado de esos errores de identificación. En la esfera anímica, la depresión es un tema muy frecuente, muy serio en el paciente con demencia, porque además es un síntoma o es un trastorno del ánimo que acelera el proceso de agravamiento de la demencia y es un factor de riesgo para que aparezcan más problemas conductuales. La apatía, la ansiedad, el insomnio son problemas de la esfera anímica que también va a generar muchos trastornos conductuales. Dicen que la depresión es más frecuente en la demencia vascular. Efectivamente, los trastornos vasculares, incluso cuando no generan trastorno cognitivo, van muy asociados a cuadros depresivos. Tienen serios problemas diagnósticos, la depresión en el paciente con demencia. En los estadios iniciales tienen problemas diagnósticos porque a veces los síntomas propios de la demencia en el inicio se confunden con síntomas de depresivo. Pero es que además a veces das tratamiento antidepresivo y mejora al paciente que en realidad tiene una demencia. Pero es que el que tiene una depresión y no tiene demencia, a veces puntúa muy mal en los test cognitivos. Fundamentalmente porque los trastornos del ánimo casi siempre llevan aparejado un trastorno de la atención importante. Y eso les lleva a puntuar muy mal en los test cognitivos, porque tú tratas de hacerle un test cognitivo y cuando le estás haciendo la pregunta, el paciente está pensando ya en otra cosa. Y no te lo sabe contestar, no porque no sepa la respuesta, sino porque no está atento a lo que le estás preguntando. Es como si yo recibo un paciente en la consulta y entonces estoy pensando en el paciente muy grave que me he dejado en la planta arriba y le pregunto, sí, bueno, ¿y qué le pasa? Y me lo está diciendo, pero yo estoy pensando en el paciente tan grave que me he dejado arriba. Probablemente le tenga que preguntar 3 veces qué es lo que le pasa y el paciente piense, este hombre está con un inicio de demencia. No, yo no estoy con una demencia, lo que estoy es pensando en otra cosa cuando estoy haciendo la pregunta. Por tanto, difícilmente me entero de lo que el paciente, del motivo de la consulta del paciente, porque yo estoy en otra cosa. Pues eso en las personas mayores con trastornos del ánimo ocurre con mucha frecuencia. Y entonces tiene una grave dificultad distinguir, al inicio de los procesos de demencia, distinguir si eso es una demencia o es un trastorno del ánimo o son las dos cosas, porque además la demencia los pacientes con demencia luego tienen más riesgo de desarrollar o sea, los pacientes con depresión tienen más riesgo de desarrollar una demencia, con lo que se complica la cosa de forma sustancial. Cuando ya no está en fases tan iniciales, sino en fases más avanzadas, no se eliminan los conflictos ni las dificultades para el diagnóstico de un síntoma depresivo. Se complican aún más. ¿Por qué? Porque hay problemas de lenguaje, porque hay incapacidad funcional, porque las respuestas no verbales están modificadas ante las situaciones. Es decir, los trastornos del ánimo se complican sustancialmente.
La apatía, que es un síntoma, yo creo que el síntoma, según los estudios, el síntoma más frecuente, el síntoma conductual y psicológico más frecuente de las demencias es la apatía, ¿eh? Cursa como una depresión prácticamente, pero sin el componente de sufrimiento y sin el componente vegetativo que tiene la depresión, ¿no? La depresión tiene un componente de sufrimiento. La apatía tiene un componente de indiferencia. Es decir, cuando ves a un paciente con apatía, es que verdaderamente ves que pasa de ti, que eres el médico, y pasa de la familia, y pasa de eso. Una situación apática total, ¿no? La ansiedad, mire, casi siempre asociada a los síntomas depresivos, como ocurre en los mayores en general. Es decir, es muy difícil ver en los mayores en general un cuadro depresivo sin que lleve aparejado un cuadro de ansiedad, ¿eh? Y es un cuadro que genera muchos trastornos conductuales, muchos trastornos, mucha agitación, ¿eh? Mucho vagabundeo, mucha irritabilidad, mucho conflicto familiar, los problemas de ansiedad, ¿eh? Mire, cuando estamos al principio de la demencia, la ansiedad se puede ir vislumbrando porque el paciente normalmente siempre está preguntando algo que le inquieta, y además te lo dice la familia, ¿no? Oiga, es que me preguntan cuándo va a llegar los niños del colegio 40 veces, y al minuto otra vez. Oye, ¿y cuándo van a llegar los niños del colegio? ¿Y cuándo van a llegar los niños del colegio? ¿Y cuándo van a llegar? Porque la ansiedad les genera una situación de miedo a acontecimientos futuros, de que algo les inquieta, ¿eh? Cuando la demencia va avanzando, hay unos síntomas muy llamativos y muy frecuentes, y todos los que están aquí, que han asistido a pacientes con demencia avanzada o que han tenido familiares con demencia avanzada, lo habrán visto, que es, por ejemplo, el paciente con rascado frecuente, el paciente que se rasca con frecuencia, ¿eh? O el paciente que continuamente está con el botón o con algo de la ropa que se lo destroza porque está manipulándolo continuamente, o el paciente que nos acercamos a él y enseguida, en cuanto se le toca, hace así y nos coge rápidamente. Eso es un síntoma en el paciente con demencia avanzada, es un síntoma muy de ansiedad, que además suelen tener trastornos conductuales de grito, de insomnio, de tal. Le damos neurolépticos que aumenta ese cuadro de ansiedad y de miedo continuo, y entonces el paciente se aferra continuamente a lo que le toca, ¿eh? A lo que le toca. Bien, en cuanto a la esfera conductual, bien, todos estos síntomas conductuales están ocasionados por alteraciones o de la esfera psicótica o de la esfera anímica, o de los dos, ¿eh? A la hora del abordaje terapéutico es muy importante discernir qué esfera es la que qué alteración, en qué esfera psicótica o anímica es la que ha ocasionado el trastorno conductual. Mire, con los neurolépticos, por ejemplo, hace poco la Asociación Internacional de Psicogeriatría, hasta hace unos años que salieron algunos trabajos donde se vio que con los neurolépticos atípicos el paciente tenía más riesgo de muerte vascular fundamentalmente. A partir de ahí se restringió mucho la prescripción de neurolépticos atípicos en estos pacientes, pero hasta ahí la indicación de la Asociación Internacional de Psicogeriatría y de grandes asociaciones de profesionales recomendaban ante la agitación neurolépticos. Esto es un tema serio. Es un tema serio porque, claro, cuando tú recomiendas un tratamiento farmacológico a un síntoma conductual, le estás dando un carácter de entidad clínica a un trastorno conductual.
Claro, eso a algunos de nunca nos ha parecido correcto. Lo suyo es ver la agitación, por qué se produce, si es por alteración de una esfera o de otra, para poder hacer un abordaje de una forma más lógica y conceptualmente más correcta incluso, ¿no? Estos son síntomas muy frecuentes: agitación, deambulación errática, las reacciones catastróficas, que no son más que, bueno, que reacciones de agitación, de violencia y tal del paciente, que en principio no se corresponde en principio con las necesidades que tiene el paciente. Es decir, no parece que haya nada que justifique eso, Esas reacciones catastróficas, quejas continuas, la intrusividad, donde el paciente continuamente está interfiriendo en la vida de los demás, ¿verdad? La negatividad, que ahora veremos, también es interesante y muy frecuente y produce mucha disrupción en el ámbito familiar, de los cuidados, ¿no? La agitación, que mire, esto que les voy a decir, mire, si se quedan con esto que les voy a decir ahora, sobra la parte anterior y sobra la que viene. Mire, es lo siguiente, es decir, cuando alguien está agitado, lo primero que hay que ver es que si tiene motivos para estar agitado. Una enferma me decía con mucha gracia, una jubilada enfermera, me decía con mucha gracia, no tenía deterioro cognitivo, ni una demencia, sino ingresa en agudo en la planta mía de geriatría por un cuadro de una neumonía, y entonces al día siguiente llego y me dicen muy seria, me dicen las enfermeras, tenemos aquí anotado que ha estado un poquito agitada y tal. Y entonces entro en la habitación y como me recibe la señora es de la siguiente forma. Dice, doctor, le habrán dicho que yo he estado agitada esta noche. Pues no estaba agitada, lo que he estado es cabreada, que es distinto. Claro, es decir, mire, si se quedan con la idea, los que van a ver viejos aquí en esta sala, que hay mucha gente joven, de que alguien que está agitado puede que tenga motivos para estar agitado, ya se pueden ir tranquilos de que han aprendido hoy una gran cosa. Porque eso que parece una obviedad, pues resulta que no pasa. Es decir, que vemos a alguien agitado y pensamos, ¿qué tratamiento farmacológico le vamos a dar? ¿Qué problemas genera en la familia? Pero oye, no nos acercamos. No lo vemos, no lo valoramos, no le movemos el brazo a ver si le duele. Di ahí. Ay. A ver, dilo otra vez. Ay. Si yo le hago así a alguien y me dice, ay, pues probablemente, señores, habrá que relacionar la agitación con que dice, ay. Es elemental. Oiga, si alguien está agitado y hacemos una historia clínica en condiciones y nos dicen que lleva sin obrar, sin defecar 7 días, oiga, pues alguna relación puede que tenga, ¿no les parece? Por eso es esencial, y es lo que quiero que se lleven sobre todo la gente joven que va a ver a personas mayores aquí. Es que primero la persona mayor, porque sea demente, no deja de ser persona y tiene su corazoncito como todo el mundo. Y cuando alguien se agita, se cabrea o similar, puede que tenga motivos para ello. Hay que hacer una historia clínica detallada, hay que hacer una exploración correcta, hay que pedir las pruebas complementarias que necesita, porque lo primero que tendremos que descartar en un cuadro así es que haya un síndrome confusional agudo, que no es una demencia, es algo catastrófico en los viejos, que siempre hay una causa clínica subyacente, una o varias. Porque lo normal es que el señor que no obra durante 7 días tenga una impactación fecal, efectivamente, pero eso le ha hecho que orine menos. La orina residual después de la micción es mayor
y además se haya asociado a una infección de orina. Y como tenía una infección de orina y estaba sin defecar, pues resulta que en estos días ha bebido menos. Y entonces tiene una deshidratación, con una insuficiencia renal añadida. Entonces, ¿qué caso es lo que ha producido el síndrome confusional? Bueno, habrá una causa o varias, como les estoy poniendo, pero habrá que descubrirlas. Hay casos en los que no somos capaces de descubrirlos, pero que no sea porque no hemos tenido la inteligencia y la humanidad de ver que ese hombre o esa mujer que estaba agitada, algún motivo puede que tenga. Puede que. Bien. La agitación puede ser verbal o motora y agresiva o no agresiva. Bueno, esos son conceptos teóricos que, en fin, eso ya tiene menos interés. El negativismo, que es una agitación verbal no agresiva, tiene mucha importancia en el tratamiento del paciente con demencia y con síntomas, porque hace quebrar con mucha frecuencia al cuidador. ¿Por qué? Porque el paciente se niega a todos los cuidados. Y la hija, digo la hija porque normalmente, no sé en vuestros países, pero en el mío, normalmente los cuidadores son cuidadoras, hijas o nueras. Y entonces la hija se desespera porque quiere bañarlo, no, se niega. Quiere comer, se niega. Quiere tal, se niega. Eso normalmente está asociado a un trastorno de ansiedad. Y cuando emplea ansiolíticos, mejora la actividad física, hace algunas cosas, pues mejora también el síntoma. Entre otras cosas les quiero decir que el negativismo se combate muchas veces sin discusión, sino sencillamente posponiendo la propuesta de cuidado 3 minutos. Es decir, si yo le digo a un paciente con demencia, vamos, papá, vamos a bañarte, me dice que no, pues en vez de generar un enfrentamiento directo con él, de si te bañas o no te bañas, probablemente si le digo, bien, le hablo de otra cosa y a los 3 minutos me lo llevo para el cuarto de baño y empiezo a desnudarlo y tal, no tenga ningún problema. Si genero un enfrentamiento directo, el cuadro de agitación le va a generar estar 48 horas con problemas. Preguntas constantes, interrupciones, frases repetidas, en fin, todos los que habéis oído hablar de la demencia, aunque solo sea haber oído hablar de ella, ya sabéis que estas cosas pasan, ¿no? Agitación verbal agresiva, gritos, lenguaje malsonante, emisión de ruidos extraños. Esto puede, como siempre, estar ocasionado por trastorno de la esfera psicótica o trastorno de la esfera anímica, tenerlo en cuenta. Pasa agitación motora no agresiva, inquietud general, movilidad constante, manierismo. Esto tiene mucha relación en las demencias avanzadas, ese continuo manipularse y tal. Pensad siempre en trastornos de ansiedad en esos pacientes, el rascado continuo, esas cosas. Bien. Agitación motora agresiva, pegar, empujar, dar mordiscos, pellizcar, rascarse o agarrarse a personas o cosas. Como digo, la ansiedad se traduce en estos síntomas en los pacientes con demencia avanzada. Tenerlo muy en cuenta. Bien. Eso es la desinhibición. Bueno, la desinhibición, que es un síntoma que aparece en casi toda la demencia, pero fundamentalmente aparece en estadios iniciales en las demencias frontales. Y es un síntoma muy disruptivo, porque claro, la desinhibición significa desinhibición desde que tu padre, que ha iniciado una demencia frontal, resulta que está dilapidando su fortuna porque va y se lo gasta en juego cuando no ha sido ludópata en su vida, o tienes conflicto con los vecinos porque tu padre, cada vez que pasa la señora del cuarto, que es un poquito obesa, le dice, pues vaya señora más gorda. Y entonces eso genera conflictos sociales importantes, o sale desnudo, cuando tiene calor se desnuda y sale por
calle desnudo, ¿no? Son síntomas de inhibición. Los tratamientos no farmacológicos. Mire, el tratamiento no farmacológico es una cosa muy complicada, sobre todo para los que somos médicos y nos gustan los fármacos a rabiar. El tratamiento no farmacológico es algo muy complicado, entre otras cosas, porque ahora que se están haciendo buenas investigaciones cualitativas, sobre todo, pues entonces se va ya aclarando algunas cosas de tratamientos no farmacológicos, pero hasta hace pocos años todo lo que había de tratamiento no farmacológico era un poco intuitivo, ¿no? No había una constatación empírica clara de que las cosas funcionaran mejor con los tratamientos no farmacológicos. Verdaderamente el tratamiento no farmacológico debe realizarse en todos los pacientes con síntomas conductuales psicológicos de las demencias. Es más, debería de realizarse en todos los pacientes con demencia, aunque no tenga síntomas conductuales y psicológicos. Es más, probablemente haya que hacerlo en todas las personas, tengan demencia o no. Debe ir orientado a descubrir las necesidades y complicaciones subyacentes que pueden originar los síntomas. Eso es lo que decía yo antes, que podíais aprender e iros ya de la sala. Que es que los síntomas pueden estar ocasionados por todo este tipo de complicaciones físicas del paciente, ¿verdad? Evolución de las circunstancias ambientales. ¿Esto en qué hace hincapié? Pues hace hincapié en lo siguiente. Mira, hay personas que le aparecen los síntomas de agitación cuando viene a merendar el vecino de abajo, o cuando viene su hija, una hija que no vive con él, y cuando viene es cuando aparecen los síntomas de agitación, de inquietud, de reacciones catastróficas y tal. Estas cosas conviene analizarlas, no solo qué síntomas presenta el paciente en la consulta, sino hay que indagar de cómo se presentan, no solo cuándo, sino cómo se presentan esos síntomas. Valorar el impacto del síntoma en el paciente, el cuidador y en el entorno. Mire, esto es muy importante, porque es que yo estoy cansado de ver pacientes con demencia, con síntomas, con tratamientos, con unos síntomas que no producen estrés ni disrupción ninguna, ni en él ni en los pacientes. Es decir, es como lo que le decía de las alucinaciones. Una señora que tiene demencia y ve a unos niños jugando y a la señora incluso les distrae, no le produce ninguna disrupción, ni ningún malestar, ni genera ningún conflicto. ¿A qué vas a emplear? Sobre todo tratamiento farmacológico en estos casos, ¿no? Que no están exentos ninguno de secundarismos importantes, ¿verdad? Entonces es importante valorar qué síntomas son los que producen más disrupción para tratarlos con prioridad y esos síntomas conductuales, por qué alteración de esferas se están produciendo. Bueno, alguna cosa anterior, es necesario combatir la deprivación sensorial. Pues es lógico que si alguien tiene prótesis auditiva porque tiene una sordera importante, pues lo lógico es que tenga su prótesis auditiva puesta, ¿no? Como si tiene defectos visuales, pues si con las gafas ve mejor, pues lo suyo es tenerlo con sus gafas puestas. La deprivación sensorial es la primera causa de cuadro confusional en pacientes que ingresan en hospitales y tienen un cuadro confusional, tengan demencia o no tengan demencia. Entonces la deprivación sensorial es un tema muy serio y que hay que combatirlo dentro de lo que se puede, de lo que se puede. Revisión de fármacos, siempre. Mire, nosotros tenemos una consulta allí, en el Hospital Regional Universitario de Málaga, una consulta de geriatría, donde el 70% de los pacientes que vienen a la consulta vienen para despistaje de deterioro cognitivo, de si tiene demencia o no tiene, o para trastornos conductuales de la demencia. Eso es el 70%. Bien, pues de esos que vienen sobre todo para ver si tienen demencia o no tienen demencia, la mayoría que tiene trastorno de memoria es secundario a fármacos. Es decir,
ojito con los fármacos, ojito con los fármacos que además parecen fármacos menores, ojito con los jarabes que se dan para que no haya pirosis, para que no haya ardores, ojito con el Fidine, con el Primperan, con todas estas cosas, porque son fármacos que en los pacientes mayores con mucha frecuencia producen trastornos cognitivos cuando están tomados durante meses, incluso años. Y ojo con los fármacos, siempre, siempre, siempre revisar fármacos. Y los anticolinérgicos no son solo esos fármacos que se dan con la incontinencia urinaria y tal, que se da un anticolinérgico potente, ¿verdad? O la buscapina, ¿no? Hay muchos fármacos como los seguriles, la digoxina. Ojo con emplear fármacos que en fin, que se pueden evitar, darlo a las personas mayores, porque hay que hacerlo siempre cuando hay que ponerlo a las dosis mínimas eficaces. Y ojo con ello, porque he visto mucho trastorno conductual y mucho trastorno cognitivo por causa de una digoxina, por ejemplo. Ojo. Tratamiento no farmacológico. Bueno, y aquí he puesto esto de un trabajo, en fin, más o menos reciente, que hace un metaanálisis para ver si temas de musicoterapia, masaje, ejercicio físico, las terapias con luz, si son efectivas, no son efectivas, o qué. Bueno, en este metaanálisis pues hace esas conclusiones, ¿no? El ejercicio físico, que yo siempre lo recomiendo, siempre recomiendo los paseos a la caída de la tarde, sobre todo con el sol un poquito de cara, que son buenísimos para que el paciente descanse mejor por la noche y esté más relajado a la caída de la tarde, que siempre a la caída de la tarde os va a contar la familia, que es cuando aparecen más los trastornos conductuales. La terapia asistida con animales, que se ha mostrado positiva sobre la agitación, la pasividad de la gesta nutricional, la musicoterapia, el masaje, la aromaterapia se han mostrado positivas sobre la agitación, y la terapia con luz, que se ha mostrado eficaz con la agitación, en la agitación y el sueño. Siempre teniendo en cuenta que efectivamente hay algunas evidencias, pero las evidencias tampoco son unas evidencias muy contundentes. Entre otras cosas, porque son pocos los años que llevamos haciendo trabajo verdaderamente metodológicamente razonable con estos tratamientos no farmacológicos. Dentro de 5 años, de 10, probablemente tengamos otros trabajos que ya nos orienten con evidencias más potentes en este sentido. El tratamiento farmacológico, siempre, como digo, hay que hacer el no farmacológico, y en el farmacológico ver cuáles son los síntomas y cómo se relacionan, cuáles son los síntomas que son necesarios tratar, qué fármaco está indicado y cuánto tiempo de tratamiento. Muy importante lo del tiempo de tratamiento, no es para siempre, no es para siempre. Cuando damos un tratamiento para estos síntomas, no pasa nada por quitarlo, y si luego a los 4 o 5 semanas o 2 meses o tal, y luego si hay que ponerlo otra vez, se pone otra vez. Sobre todo, ojito con los neurolépticos. No pasa nada por quitarlo a las 4 o 5 semanas, termino enseguida, y volverlos a poner si aparecen de nuevo los síntomas. Es preferible a tenerlo siempre con este tratamiento. Mira, para la esfera psicótica, anticolinesterasa y memantina, como saben, son los fármacos, los dos grupos farmacológicos que se dan para el deterioro cognitivo en la demencia de Alzheimer, fundamentalmente, y son buenos no porque mejoren el nivel cognitivo, sino porque precisamente los tratados con estos fármacos tienen menos síntomas conductuales, es decir, la calidad del paciente mejora. Neurolépticos atípicos, neurolépticos clásicos en la esfera psicótica, la esfera anímica, antidepresivos y benzodiazepinas, que yo no utilizo, yo voy a decir nunca se dice nunca, pero yo casi nunca utilizo benzodiazepinas en los mayores,
y los antiepilépticos estabilizadores del ánimo, ¿no? Los anticonvulsivantes, que también es un grupo farmacológico que se utiliza mucho en este tema. Aquí son trabajos donde se ha visto, bueno, pues las bondades de los anticolinesterásicos en los trastornos conductuales. La memantina, yo creo que estos pacientes deben de tener tratamiento, depende de la fase y la situación de uno u otro, pero fundamentalmente para el control de los síntomas conductuales. En los neurolépticos, bueno, en los neurolépticos clásicos, los típicos, como el haloperidol, por ejemplo, nosotros solo lo utilizamos en una fase aguda de agitación que no te permite otra vía nada más que la parenteral, y tienes que tranquilizar al individuo como sea y le utilizas la vía parenteral, pero en el momento que puede tomarse algo por vía oral, lo que se utiliza son neurolépticos atípicos cuando tienes que utilizarlos, siempre a dosis. Mire, cuando a algún paciente le tienes que dar risperidona, por ejemplo, y está pasando de 1 miligramo y no se está controlando los síntomas, empieza a pensar que puede que el trastorno conductual sea por una alteración de la esfera anímica en vez de la esfera psicótica. Y vete planteando, en vez de ir subiendo risperidona y neurolépticos y tranquilizantes, historias, poner un tratamiento para el trastorno de ansiedad, ¿no? Estas son cosas técnicas que tampoco me parece que a muchos de vosotros no os importa mucho, ¿no? Siempre elegir el que tenga menos posibilidad de sedación, de efectos anticolinérgicos, de síntomas extrapiramidales, de rigidez, de caída y de todo eso, ¿no? Los antidepresivos, estos son los que yo utilizo en los viejos normalmente. Estos son los 3 que yo utilizo en los viejos, siempre a dosis muy pequeñitas. Las benzodiazepinas no las utilizo prácticamente nunca, y como ansiolítico utilizo 2 antidepresivos que a mi juicio son muy malos, pero que son muy buenos como ansiolíticos, que es la trazodona y la mirtazapina, dosis muy bajas. Esto es lo que te dicen los trabajos de utilizar en el insomnio, pero yo insisto, no suelo utilizar esto, suelo utilizar esto a dosis muy bajitas, pero eso os interesa probablemente en los datos farmacológicos menos. Y los antiepilépticos, que la pregabalina, por ejemplo, ahora se está viendo que en los casos donde las cosas no van del todo bien y tal, pues al final tienes que terminar poniendo un anticonvulsivante de estas características, de pregabalina siempre a dosis baja, y los beta bloqueantes. Las conclusiones o consideraciones finales que me parecen importantes. Valorar en todo paciente con demencia la utilidad del tratamiento con anticolinesterásicos y o memantina, los NMDA, dependiendo de las características y fases de la enfermedad. Cuando aparece la agitación con o sin agresividad, valorar la situación clínica global para descartar que el cuadro puede estar ocasionado por un problema clínico añadido, valorar situaciones desencadenantes y valorar si se aprecia alteración de la esfera anímica, psicótica o ambas. En este sentido, si se aprecian síntomas anímicos, se puede iniciar tratamiento adecuado. Las medidas no farmacológicas para control de este tipo de síntomas son obligadas en todos los pacientes. Tratamiento con neurolépticos solo en casos que se pongan en peligro la integridad del paciente, de otras personas, o produzca una disrupción grave en el paciente o sus cuidadores. El tiempo de tratamiento con neurolépticos no debemos de prolongarlo más allá de 4 o 6 semanas, porque el aumento de mortalidad vascular se vio que en estos tiempos de tratamiento no se daban, era a partir de 10, 12 semanas de tratamiento. Es absolutamente necesario cuidar a los cuidadores y supervisar de cerca su salud y los signos prodrómicos de sobrecarga y claudicación. Ya con esto termino. Y es la segunda cosa que quiero que aprendan hoy. La primera, la que dije antes, y otra esta. Cuando en un paciente con demencia los síntomas conductuales no se van mejorando, sino incluso se van complicando, es necesario darle una cita al cuidador o a la cuidadora, normalmente a la cuidadora, y hacerle una consulta médica en condiciones.
una historia clínica completa, analizarla bien, si requiere apoyo psicológico, pues que tenga su apoyo psicológico por parte de los profesionales adecuados, porque cuando vemos que hacemos una buena asistencia a los cuidadores, el paciente mejora de los trastornos con menos fármacos. Los fármacos van pasando, si queréis, del paciente al cuidador, y el paciente ya necesita menos, el cuidador tiene menos sobrecarga y las cosas van mejor. Yo con esto, pues, en fin, concluyo con las playas de Málaga, de la Costa del Sol, y muchas gracias a todos. Bueno, hacemos entrega de un reconocimiento al doctor Baldomero Álvarez.